Buenas noches tengan, hermanos. La enseñanza del día de hoy dice: la familia en la iglesia de Jehová. La escritura dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos más, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Marcos 17:9. Hermanos, así comienza la creación de una familia en la iglesia de Jehová: hombre y mujer, marido y esposa, como uno solo, porque de la unión de los dos será uno, porque de la unión de los dos nacerá una sola carne, la cual son los hijos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, que comáis pan con dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Salmos 127. Esto, hermanos, es lo que agrada a Jehová: un matrimonio que perdure toda la vida, llena de fruto, el cual son los hijos. Moisés permitió dar carta de divorcio al hombre. Dice la escritura: levantóse de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Marcos 10, del 1 al 5. A nuestro Señor Jehová no es grato que el matrimonio se separe, mas Él dio el mandamiento de carta de divorcio por la dureza del corazón del hombre. Si en el hombre y la mujer tuvieren la suficiente bondad en sus corazones, no se traicionaría o lastimaría el uno al otro, logrando así la comunión de un recto matrimonio temeroso de Dios. En la actualidad, el mundo está lleno de corrupción y gente viviendo en la abominación de Dios. Aunque para el mundo esté bien conforme a sus leyes de corrupción, el mundo permite actualmente la unión entre hombres con hombres y mujeres con mujeres, y les concede crianza de hijos que no son de ellos. Todo esto legalmente por las leyes del mundo, mas no de Dios. Y así también, informalmente, en el mundo existen uniones hasta de 3 personas que sin duda
Por la corrupción del mundo, lo más probable es que esto también sea aprobado en las leyes del mundo más adelante. La escritura dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, y ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza, y quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cúpula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, y morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a ojos de los hijos del pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, y su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre, y ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, y morirán sin hijos. Y el que tomare a la mujer de su hermano, comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, y sin hijos serán. Guardad pues todos mis estatutos y mis ordenanzas, y ponedlas por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco, para que habitéis en ella, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación. Levíticos 20, del 13 al 23. Todo esto es abominación para Dios, es abominación para Jehová, pero todo esto el mundo actualmente lo hace. Dios es claro al dar estos mandamientos, y por eso nos exhorta a guardar sus estatutos y ponerlos por obra, y no hacer lo que hace el mundo, que es lo mismo que hicieron las otras naciones que echó por delante, como Sodoma y Gomorra. En estos tiempos que vivimos por la fe, en donde el pueblo de Dios está esparcido entre todas las naciones del mundo, tratamos y nos esforzamos por cumplir sus mandamientos y dejar al mundo con sus inmundicias. Los del mundo están vivos, pero muertos en sus delitos y pecados para con Dios. ¿Qué es la mujer para con el hombre, hermanos? La escritura dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas
y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Apocalipsis 2, del 20 al 24. Es así que la mujer es ayuda y compañía para el hombre. Por eso la creó Dios, no para crear disensiones entre ellos, por lo cual fue castigado Adán y Eva. Al hombre le corresponde trabajar para conseguir el sustento. Adán, cuando fue echado del Edén junto con Eva, así se le dijo. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Apocalipsis 3, 17 y 19. Y así era antes, hermanos. El hombre salía a trabajar y llevar el sustento al hogar, y la mujer atendía el hogar y los hijos con amor, no por obligación, con el mismo amor con el que el hombre trabajaba para llevarles el sustento, con el mismo amor que un ave lleva el alimento a su pareja mientras empolla sus huevos. En la actualidad, la ambición del hombre ha llevado a que los menos afortunados lleven una vida más difícil de sostener, en donde todo tiene un costo elevado, el cual sirve para enriquecer a muchos. Y es así que se ha obligado a muchos matrimonios actuales a verse en la necesidad de que tanto el hombre como la mujer tengan que trabajar a la par para poder cubrir las necesidades de un hogar. Y es aquí en donde todo cambia en una familia actual. En la iglesia de Dios, en donde la bondad y el amor de ambos debe predominar, y en comunión del mismo repartir, hermanos, las actividades necesarias para el sustento del hogar y el cuidado del mismo y de los hijos, olvidándose así de todos los perjuicios del mundo, machismo o feminismo, o como el mundo le quisiere llamar, y los dos así en armonía llevar una vida plena en el amor y la misericordia de Jehová. No como otros matrimonios que tienen la misma necesidad, y los hombres dejan la carga del hogar y sus gastos a la mujer, abusando de ella y despilfarrando sus ganancias en sí mismos, olvidándose del hogar, de la esposa y del cuidado de sus hijos. La Escritura dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo,
porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Efesios capítulo 5 del 15 al 33. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, que vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Es decir, hermanos, que nuestras mujeres y esposas no anden en la vanidad. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijos e hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil,
y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo y sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. ¿Por qué? El que quiere amar la vida y ver sus días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal, contra todos aquellos que hacen mal está el rostro del Señor. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 13. Es así que si hacemos el bien, nuestro Dios es con nosotros, hermanos, en nuestros hogares, en nuestra familia. Si nosotros amamos y respetamos a nuestra esposa, y ella nos respeta a nosotros como manda Dios, entonces Dios es con nosotros en nuestros hogares. Ahorita el mundo tiene una pelea grande de géneros, porque los unos a los otros no pueden vivir en comunión, porque no se ponen de acuerdo, porque las leyes están corrompidas, porque el hombre abusa de la mujer y la mujer abusa y se aprovecha del hombre, y así uno y otro en viceversa. Viven erróneamente. Por eso hay tanto quebrantamiento de matrimonios, por eso hay tanto desamparo de hijos. El mundo da autoridad por igual entre hombre y la mujer y los hijos según sus leyes. Cabe mencionar, hermanos, que la Escritura pide que nos debemos de sujetar a toda autoridad superior, entendiéndose así a las leyes establecidas de la tierra, como lo dicen Romanos: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino que el malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevará la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Romanos 1, 3, 6. Pero
En realidad, hermanos, ¿las leyes actuales son puestas por Dios? Claro que no. Esas leyes que se dicen en Romanos son las que estaban establecidas en el pueblo de Israel cuando estaba junto, cuando estaba unido. En estas leyes actuales son puestas por hombres y modificadas a su antojo, conveniencia y beneficio. Si fueran de Dios, prohibirían la unión entre hombres y mujeres con mujeres, por mencionar solo algunos. Pero ciertamente, hermanos, si se hace mal, se paga el precio con cárcel. Por esto les digo de mí, mas no de mí, sino por el entendimiento que Dios me da, que las leyes de la tierra se deben de cumplir, cierto, siempre y cuando no interfieran con los mandamientos de nuestro Señor Jehová. La autoridad de los que son de Jehová, ¿cómo es? Cristo Jesús, Jehová Hijo, está sujeto a su Padre. Así también, Cristo Jesús es la cabeza del hombre como autoridad, y el hombre es la cabeza de la mujer como autoridad, y los hijos sujetos a sus padres en el mismo orden. Así también, hermanos, la mujer en la iglesia de Jehová, la Escritura dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. 1 Timoteo 2, 11 al 15. ¿Y qué sucede en la actualidad? ¿Qué sucede en la actualidad con todas las iglesias o congregaciones del mundo, hermanos? ¿Están llenas de mujeres pastoras de esas iglesias? ¿En qué se basan para enseñar al hombre? ¿En los mandamientos de Dios acaso? ¿O en la igualdad que el mundo les permite? Más bien, en esto último, porque la palabra de Dios no es contraria. Dice la Escritura, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos 13, capítulo 7. Entonces, si una mujer toma la autoridad de la iglesia y enseña al hombre, el hombre estaría sujeto a ella, por lo que acabamos de leer de la Escritura en el párrafo anterior, y esto sería contrario a lo que se pide en la primera de Timoteo capítulo 2:12, que dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, no puede ser quebrantado la Escritura. La Escritura no se contraría. En la iglesia de Jehová, esta es la autoridad, hermanos. Cristo Jesús, Jehová Hijo, es el verbo de Dios Padre,
por el cual es dada la sabiduría al pastor de su iglesia, el cual cuida del rebaño. Así el pastor doctrina al hombre como cabeza o autoridad de su esposa e hijos, para que en la unión familiar del matrimonio, en amor y en bondad, transmita las palabras de Dios y aclare las dudas que la esposa pudiese tener. Estos son mandamientos de Dios, y en ninguna manera es menosprecio hacia la mujer, porque todo tiene un orden en el cielo como en la tierra, y nosotros nos preparamos a vivir con las leyes de Dios, las cuales son puestas en el reino de los cielos, y no conforme a las leyes de la tierra que se oponen a todo lo ordenado por Dios. La Escritura dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente: Señor, el Señor es mi ayudador, y no temeré a lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo, Jehová Hijo, es el mismo ayer y hoy, por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13, capítulo del 4 al 8. Es así como es la familia, como es la unión familiar en la verdadera iglesia de Dios. Una vida en comunión, una vida en amor, en bondad, en el temor de Dios por sobre todas las cosas. No como muchos actuales que se imponen a la mujer, o la mujer se impone al hombre sin justicia. La palabra de Dios es justa, la doctrina de Dios está llena de verdad. En ningún caso de los que leímos el hombre debe de abusar de la mujer, ni la mujer del hombre. Lo contrario, todo lo contrario. En el matrimonio de la iglesia, de los hijos de Jehová, deben de ser en comunión, ambos juntos como uno solo. Aquí termina la enseñanza del día de hoy, hermanos. Como otras semanas, les dejo una pequeña alabanza para que la escuchen, y la próxima semana les estaré pasando la siguiente. Dios los bendiga. Cuídense mucho. En Cristo lo tengo todo, en Cristo lo tengo todo, en Cristo lo tengo todo, mi divino Salvador. Tenemos un abogado, tenemos un gran doctor, no hay otro tan poderoso como Cristo mi Señor. Tenemos un abogado, tenemos un gran doctor, no hay otro tan poderoso como Cristo mi Señor. Si no fuera por el Señor, si no
no fuera por el Señor, ¿qué hiciera yo? ¿Qué hiciera yo? A Cristo le doy las gracias y siempre se las daré por todo lo que Él ha hecho desde que me bauticé. A Cristo le doy las gracias y siempre se las daré por todo lo que Él ha hecho desde que me bauticé. Y cuando yo enfermo estoy, me pongo a hacer oración, Él pronto se compadece de este pobre corazón. Si el mundo nos aborrece y nadie nos puede ver, tenemos a Jesucristo, Él es grande y es poder. Si el mundo nos aborrece y nadie nos puede ver, tenemos a Jesucristo, Él es grande y es poder. Desde que fui bautizado en el nombre de Jehová, Él me hizo sentir un gozo dentro de mi corazón. Él me hizo sentir un gozo que nunca lo había sentido. Él me hizo sentir un gozo dentro de mi corazón. Y cuando yo enfermo estaba de gravedad, yo le pedí a Jesucristo que hiciera su voluntad. A Cristo le doy las gracias y siempre se las daré por todo lo que Él ha hecho desde que me bauticé. A Cristo le doy las gracias